¿Alguna vez se preguntaron cuáles son las diferencias entre una capa de rasterizado y una de vectores? En este video voy a pasar a explicar algunas diferencias por si son nuevos y no conocen mucho estas herramientas. Primero voy a hacer una explicación básica de cómo funcionan, después voy a mencionarles los pros y contras de cada uno, y por último vamos a ver ejemplos de en qué momento se utiliza cada uno. Así que vayamos con el primero, les daré una explicación más básica. Una capa de rasterizado está formado a partir de píxeles, que son como pequeños cuadraditos que al juntarse ahí forman nuestros dibujos, imágenes y hasta las fotografías, que en cambio una capa de vectores está formado por fórmulas matemáticas. Esperen, no se vayan corriendo todavía. Sé que al escuchar esa palabra ya sienten un poco de pánico. Así que por eso vamos a saltarnos toda esa parte técnica. Total, no es tan fundamental. Lo importante es que ustedes sepan solo esto. Una capa de rasterizado está formado o es igual a píxeles, que es lo que utiliza, y una capa de vectores no utiliza píxeles. Con solo esa información ya se darán cuenta de cómo utilizarlo. Bueno, eso lo vamos a ver ahora. Lo que yo voy a pasar a hacer es enseñárselos en la práctica, o sea, vamos a ir viendo nosotros mismos las diferencias en el programa de dibujo. Muy bien, el tutorial lo vamos a hacer en el programa Clip Studio Paint. Como ven, en la parte de capas no tenemos ninguna, solo tenemos la del papel. Ahora vamos a crear una de vectores y una de rasterizado. Por ejemplo, lo vamos a crear clicando en cualquiera de estas dos. El de la izquierda es el de rasterizado y el de la derecha es el de vectores. ¿Cómo lo diferenciamos? Bueno, ven como este cuadradito no tiene nada, o sea, está vacío por dentro. Y el de vectores tiene como un cubo tridimensional. Bueno, cliqueamos en una de rasterizado y una de vectores. Y podemos dibujar lo que sea, total, es lo mismo. Hacemos dos líneas en la de rasterizado y dos líneas en la de vectores. O sea, esa es la forma en cómo vamos a poder dibujar y utilizarlo. Es bastante simple, pero bueno, es como lo más básico en cómo crearlo. Ahora, lo que yo voy a pasar a hacer es explicarles los pros y los contras. Bien, como principio básico, lo que tienen que tener en cuenta es que el pro que tengamos de cualquiera de los dos va a ser el contra del otro, digamos. O sea, vamos a simplificarlo para que lo entiendan. O sea, todo lo que sea pro, o sea, todo lo bueno que tenga la capa de vectores va a significar todo lo malo de, o lo que no se puede hacer en una capa de rasterizado. O sea, los pro de los vectores pasarían a ser las contras del rasterizado. Y de igual manera, los pro del rasterizado pasarían a ser los contra de los de vectores. O sea, esa es la forma básica, digamos, para que se comprenda. Todo lo que podamos hacer en la capa de rasterizado es lo que no vamos a poder hacer con la capa de vectores. Y así de viceversa, digamos. O sea, lo que podemos hacer en la capa de vectores no lo vamos a poder hacer en la capa de rasterizado. Es básicamente la explicación sencilla de cómo funcionan los pros y contras. Es como agua y aceite, digamos. O sea, un poco separado de cada uno. Bien, yo también les voy a explicar, digamos, con dibujos, o sea, con ejemplos claros. Bien, y vamos a comenzar con los pros de los vectores, que básicamente, como les dije, serían los contras de lo rasterizado. Pero bueno, como principio podemos identificar a cada uno. El de la izquierda es el de vectores y el de la derecha es el rasterizado. Obviamente, si no están colocados los nombres, ¿cómo se sabe la diferencia? O sea, a simple vista no sabemos, no podemos darnos cuenta. Pero si vamos a la parte de opciones o cliqueando la tecla O, vamos a la parte de operación y objeto. Y vean lo que sucede cuando cliqueo en esta capa, o sea, en este dibujito de acá. ¿Ven? No sucede nada, lo único que hacemos es moverlo. Pero vean lo que sucede si cliqueo en esta, el de la izquierda. ¿Ven cómo se crean estos puntitos? Si se crean esos puntitos, eso significa sí o sí que este dibujo está hecho con línea de vectores. Esa es la forma rápida de cómo saber si es una de vectores o rasterizada. Así que bueno, ahora que ya vieron estos puntitos, ese es uno de los puntos que tiene a favor la capa de vectores. O sea, ven estos puntitos que tenemos acá, cada puntito nosotros lo podemos ir modificando. Vean, esto lo podemos girar, o sea, lo podemos modificar. Ven, si no nos gustó algo, lo modificamos y lo vamos acomodando a como más nos guste. ¿Ven? Y que a diferencia del de rasterizado, eso no se puede hacer. Vean, cliqueamos y lo único que hacemos es, lo podemos mover, no tiene ningún puntito. Y otra de las grandes diferencias es que lo vamos a poder escalar. Por ejemplo, vamos a agarrar el más grande. ¿Ven? ¿Cómo se llama? Este círculo lo vamos a poder escalar, lo vamos a poder mover y modificar para cualquier lado.
a diferencia del de rasterizado, que no se puede hacer. La única manera que podemos escalar una capa de rasterizado es haciendo una selección. Por ejemplo, hacemos una selección de cuadrado, hacemos un escalado y ahí recién lo vamos a poder escalar. Espérenme, ahí, ¿ven? Pero de otra forma, sin seleccionar no se puede escalar la capa de rasterizado. Que también cuando escalamos una capa de rasterizado se pixelea mucho más. Por eso que nombré, o sea, como utiliza una capa de píxeles, o sea, el rasterizado es sí o sí con píxeles. Al hacerle zoom o escalarlo a un tamaño mayor, se empieza a pixelear, cosa que no sucede con la línea de vectores. También otra cosa positiva que tenemos en la línea de vectores es, como ven, estos puntitos, y esta línea le vamos a poder modificar el grosor. Por ejemplo, a ver, si estamos cliqueados acá, vean esta parte donde dice tamaño del pincel. Podemos ir aumentándole el tamaño, vamos a poder modificarle, no sé, a 14, a ver, ahí a 16, ¿ven? Lo voy a dejar, por ejemplo, así como está. Y le dejé esta partecita más flaquita de esta oreja para que vean que lo podemos ir modificando. Por ejemplo, este grosor de la orejita de la derecha tiene 10. Y vamos a aumentarle, como ven, tiene 5. Entonces le agregamos 5 más. ¿Ven? Ahí ya tiene el mismo tamaño. Esa es una de las cosas que podemos hacer. También lo podemos hacer directamente yendo a esta parte donde dice corrección de línea. Esto solo lo vamos a poder hacer con la línea de vectores. Cliqueamos acá y vean, acá nos van a salir distintos apartados. Punto de control, nos van a mostrar todos los puntitos que haya. En pinzar en la línea, ahí vamos a poder modificarlo manualmente, que es como una especie de, ¿cómo se llama? Eso, no me sale el nombre. Licuar, eso. Como ven, vamos a poder ir moviendo, o sea, cliqueamos en la línea y lo podemos ir modificando. O sea, si cliqueamos fuera y movemos, no pasa nada. Tenemos que cliquear primero la línea. Cliqueamos acá y ven cómo lo vamos moviendo. Cliqueo y mueve. Cliqueo y mueve. Y así. Bueno. Otro punto sería simplificar la línea, que es más básicamente como una corrección. Vean, si lo hacemos ahí los puntitos. Bueno, acá no nos va a modificar en nada porque es casi una línea perfecta, pero más o menos como que la corrige. Y en otra parte donde dice conectar línea, es por ejemplo si creamos dos líneas, a ver, así, que están un poquito separadas. Cliqueamos en esa parte donde dice conectar línea y vean lo que sucede. Ven, la vas conectando. Por ejemplo, si no les conecta de todas las partes, digamos, o sea, no lo conecta por la totalidad, pueden ir modificando esta barrita. Por ejemplo, si lo tenemos en 1, no se va a acercar ni de chiste. Si lo tenemos casi al máximo, como que se van a ir juntando. Depende obviamente del espacio que tenga. Y tenemos lo que sería modificar ancho de línea, que eso básicamente es lo que vimos anteriormente. Vamos a poder aumentarle la línea, reducirlo, el ancho de escalado. Por ejemplo, vamos a aumentarle, no sé, vamos a aumentarle 5. Vamos a aumentarle a esta parte. Ahora voy a aumentar un poquito el tamaño. Ahí ven. Bien, y en esta parte de abajo le aumentamos 5. A diferencia del otro que haciendo clic modificábamos toda la línea. Ahí modificamos una zona en específico. Ven, modificamos solo la parte de abajo. Bueno, ahí vemos. Después tenemos lo que sería redibujar línea. O sea, es como una especie de modificación. O sea, volver a hacerlo, digamos. Y redibujar el ancho. O sea, si apretamos más fuerte, ven cómo se va haciendo el ancho. Bueno, en realidad no es como apretamos, es el tamaño del pincel que tengamos acá. Si lo tenemos en... Ahora vamos a dejarlo en 1. Ahora vamos a hacer la línea mucho más delgada, ¿ven? O sea, va a respetar el tamaño que coloquemos. Bien, esas son básicamente las modificaciones que podemos ir haciéndole. Bien, y ahora pasemos al otro apartado que sería el borrado. En la capa de vectores también lo que podemos hacer es borrarlo con la goma de vectores, digamos. Por ejemplo, tenemos esta que es la más fuerte. Y vean esta parte donde dice borrado de vectores. Acá vamos a tener lo que sería borrado estándar, que es el borrado común. Tenemos el borrado hasta la intersección, que sería... Ven como tenemos esta línea acá, este círculo. Y vean en qué parte choca con algo. Como ven, este círculo puede comenzar por acá y viene hasta acá. Y choca en este punto. Y sigue por acá y choca en este otro punto. O sea, vean hasta dónde se va a hacer el borrado. Por ejemplo, borramos esta parte de acá. Y ven, va a borrar hasta donde se choque con algo. De igual manera con este círculo de acá. Por ejemplo, si borramos este de acá, lo que va a hacer es... Se va a borrar hasta donde choque con algo. En este caso va a ser con esta parte de acá. Y con esta partecita de acá, vean, ¿ven? Me borró toda esa intersección. Y va a pasar lo mismo con el círculo grande, o sea, este círculo de acá.
Vamos a hacer, no sé, un borrado hasta que choque en algún punto. Por ejemplo, va a chocar en este punto y en este punto. Voy a borrar acá. ¿Ven? Así que eso es genial. Nos sirve para hacer edificios y ese tipo de cosas. Bien, y por ejemplo tenemos la otra opción que es borrar la línea completa. O sea, nosotros teníamos este círculo y lo va a borrar completo, sin intersección, sin nada. Vean, lo borra directamente. Lo mismo con la orejita de acá. Lo borra todo directamente. Así que bueno, eso digamos son las principales funciones que podemos utilizar en la capa de vectores. Digamos que serían los pro. Cosa que todo esto que acabamos de ver recién, todo eso no lo podemos hacer en la capa de rasterizado, ni soñando, no se puede. Pero hay algunas cosas que sí se puede hacer de la capa de rasterizado que en la de vectores no, que es básicamente eso, lo del pro y los contra. Así que por eso pasemos a los pro de las capas de rasterizado, que obviamente significa que son los contra de los vectores, o sea, lo que no podemos hacer. Muy bien, por ejemplo, una de las cosas principales cuando utilizamos una capa de vectores es muy pesado. Y por ejemplo, si utilizamos una capa de rasterizado, solo hacer píxeles, digamos, sencillos, es bastante liviano. Por ejemplo, vean, ahora estoy cliqueando en la parte de rasterizado y fíjense cómo se mueve, vean el movimiento, ven, es bastante fluido. Ahora vamos con el de vectores, que si ustedes lo quieren apreciar de una mejor manera, coloquen los FPS a 60, o sea al máximo, para que puedan apreciarlo mejor. Y vean lo que sucede. Ahora estoy en el de vectores y vean, lo voy a empezar a mover. Ven como es mucho más, es más lento, es más pesado una capa de vectores. Por eso si nosotros trabajamos con muchas líneas de vectores, nuestra computadora se va a prender fuego. Vean, voy a mostrarles de nuevo. Vean el movimiento. Ahora vamos con la de rasterizado. Ven cómo es la diferencia, es muchísimo más fluido en la capa de rasterizado. Y son la misma cantidad de líneas. 2 círculos, digo 3 círculos y 3 círculos. O sea, no hay mucha diferencia. Bien, y otro de los pros que tenemos en una capa de rasterizado es que tenemos la capacidad de poder hacer una transformación mucho más avanzada. Por ejemplo, con texturas. ¿Recuerdan ese tutorial de transformación en Maya en que le dábamos la forma, la textura, para que se adapte mejor a la forma del cuerpo? No sé si es un gorro o la parte de una ropa. Bueno, eso no lo vamos a hacer nunca, pero nunca con una capa de vectores, porque sí o sí necesitas utilizar los píxeles, y los píxeles lo utilizan una capa de rasterizado. Por ejemplo, vean, voy a hacer una selección en esta parte de acá y voy a agregar, no sé, cualquier tipo de... voy a agregar esto. Por ejemplo, como ven, esto sí lo podemos escalar, cosa que en una capa de rasterizado no se puede hacer. Hasta ahora esto no está rasterizado. Nosotros para rasterizar esta capa tenemos que ir a la parte de capa y donde dice rasterizar. Como ven, nos sale la opción de rasterizar. Si no estuviese rasterizada, obviamente no nos va a salir. Sé que puede sonar un poco redundante, pero bueno, esa también es otra forma de identificar si está rasterizado. Vayan a la parte de capas y si dice rasterizar y no está así como en gris clarito, es que todavía no está rasterizado. Vean, lo rasterizamos y ven, automáticamente desapareció el escalado. Ven, lo podemos mover, pero no podemos hacer el escalado. Pero lo que nosotros podemos hacer es hacemos una selección y utilizamos la transformación en Maya. A esto me refería con hacerle una edición mucho más avanzada. O sea, vamos a tener más libertad para poder modificarlo, siempre y cuando sea una rasterizada. ¿Ven? Ahí lo podemos ir modificando a nuestro propio gusto. Muy bien, y otra cosa de los pros del rasterizado es que vamos a poder utilizar muchísimas, pero muchísimas más herramientas y funciones en cualquier programa, a diferencia del de vectores. ¿Como cuáles? Por ejemplo, podemos agregarle cualquier tipo de filtro. Por ejemplo, vean, ahora tengo seleccionada la capa de vectores. Vean, voy a ir a la parte de filtro. Por ejemplo, acá nos salen diferentes efectos. A ver, por ejemplo, vamos al de dice corregir línea. ¿Ven cómo no me sale ninguna opción? O sea, no puedo elegir ninguna porque está en gris clarito. Por ejemplo, vamos a desenfocar. No me deja elegir ninguno. Distorsionar, efecto, enfocar, renderizar. Ninguno me deja. Pero vean qué pasa si me posiciono en la capa de rasterizado. Vean, hago clic ahí. Ahora estoy seleccionado en la capa de rasterizado. Y vean, vamos a la parte de filtro. Y como ven, podemos seleccionar la que más nos guste, cualquiera. Ahora sí vamos a poder utilizar el efecto del filtro. ¿Por qué? Porque para utilizar una capa de filtro necesita píxeles. Y como les dije, esto lo voy a repetir millones de veces, porque es básicamente eso la diferencia.
como la de vectores no utiliza píxeles, no vamos a poder utilizar los filtros. Por ejemplo, vamos a poder hacer un desenfoque gaussiano. A ver, colocamos 50. ¿Y ven? Cosa que en la capa de vectores no podemos hacer. También lo que podemos hacer en la capa rasterizado es utilizar el balde de relleno. Por ejemplo, vamos a apretar la G de nuevo y vamos a la parte donde dice relleno. Por ejemplo, hacemos un relleno acá en el interior o esta parte de la oreja. Y como ven, ahora vamos a la parte de vectores y vean lo que nos sale. Nos sale prohibido. ¿Por qué? Porque el relleno lo hace mediante píxeles. O sea, rellena cuadraditos de píxeles. Y de igual forma, obviamente, lo que no podemos utilizar es bloquear los píxeles. Ven esta opción que está acá, dice bloquear píxeles transparentes. Por ejemplo, si estamos en una capa rasterizada, ven, voy a rellenar esto de acá. Y lo que voy a hacer es voy a bloquear esta parte de transparentes. Lo bloqueo y con esta opción lo que podemos hacer es todo lo que dibujemos solo se va a pintar en la capa que tengamos. O sea, la información que tengamos en la capa. En la capa rasterizada lo que tenemos es este círculo todo negro y estas líneas. Por ejemplo, voy a cambiar de color. Voy a seleccionar, no sé, un violeta. Y vean, lo que voy a hacer es utilizar cualquier plumilla o algo. Y vean, voy a pintar por afuera. Ven que no pasa nada, o sea, trato de pintar y no pasa nada. Recién cuando toco algo que esté en esa capa, ahí va a pintar, ¿ven? Solo todo lo que esté por dentro de esa capa. No se va a pintar nada por fuera. Porque me bloquea los píxeles transparentes, o sea, todo lo que no tenga información no voy a pintar por esa parte. Y en capa de vectores, ven cómo se aparece ya directamente gris esa parte, porque no utiliza píxeles, entonces no lo podemos hacer. Bien, y otra cosa que no podemos hacer es un degradado, o sea, ven, estamos en la parte de la capa rasterizado y vamos a la parte de degradados, acá en esta parte de acá, o apretando la tecla G. Como ven, tenemos un degradado de primer plano a transparente. Tenemos seleccionado el color violeta, así que vamos a hacer, no sé, un degradado cualquiera. ¿Ven? Utilizamos la barrita, soltamos y nos crea el degradado. Cosa que en la capa de vectores no podemos, ¿ven? Estamos en la misma opción. La parte de degradado de primer plano a transparente y no nos deja. Y otra también de las funciones más importantes es la parte de correcciones. Por ejemplo, si estamos en la parte de rasterizado y hacemos clic derecho, ven cómo se nos abre esta opción donde dice nueva capa de corrección. Todas estas capas de correcciones en una capa de vectores no lo podemos hacer. Brillo, contraste para que sea más luminoso, cambiarle un poco el contraste. A ver, otro tipo de correcciones, espérenme. Curva de tonos, mapa de degradado, que ya lo vimos en un tutorial. Ven, ahí. Todo esto lo hacemos y no nos modifica, por ejemplo, como ven, la capa de vectores. Bueno, también no lo modifica porque está por arriba, pero si lo colocamos por debajo, también lo aplica. Pero esta es una capa de rasterizado. O sea, esto que tenemos acá, lo que hace el efecto, o sea, lo que lo crea, es una capa de rasterizado. No importa si el de vectores, como ven acá, se aplica el efecto. Lo que tiene es que esta capa es una capa de rasterizado y en esa capa vamos a poder activarlo. Si utilizamos una capa de vectores no vamos a poder utilizar ese efecto. Pero obviamente sí se aplica ese efecto en una capa de vectores. Así que bueno, básicamente es esa la forma en que se puede diferenciar. O sea, no píxeles y los que utilizan efectos o herramientas que apliquen píxeles. O sea, esa es la diferencia. Sé que algunos de los que sean más profesionales me van a matar porque tan así no es la explicación, o sea, más científica, digamos, o no sé, más específica, pero yo lo hago de un lado que sea mucho más básico y para que todos ustedes lo puedan entender de forma sencilla, para no complicarlos la vida. Y bueno, ahora ya les voy a pasar a explicar rápidamente cuándo se utiliza cada una de las capas. Por ejemplo, una capa de vectores, como tenemos la posibilidad de modificar las líneas, yo lo utilizo demasiado en la parte del line art, porque si una línea nos sale mal, basta con volver a corregirlo, hacerle una modificación. Si en una parte, no sé, la parte de los cachetes no nos gustó cómo quedó, le modificamos el ancho y todo ese tipo de cosas. Pero no hay que abusar de una capa de vectores, porque le dije, una de las cosas principales es que es muy pesado. Si utilizan demasiadas capas de vectores, por más que parezca genial todas las funciones que podemos hacerle, se les va a trabar la compu. Y si ustedes no tienen una buena máquina, se les va, como dicen los españoles, a petar. O sea, se le va a prender fuego la máquina. Va a empezar a convertirse mucho más lento. Así que solo lo utilizo yo para el line art. Así que esa es mi recomendación. Y una capa de rasterizado lo utilizo específicamente para el coloreado.
O sea, todo lo que sea el fondo, como les dije, filtros, efectos, coloreado es lo que más se utiliza, o sea, relleno con el balde y todo ese tipo de cosas. Todo eso lo hago en la capa rasterizado. Así que bueno, lo voy a anotar rapidito para que lo vean mejor y se acuerden. Bueno, ahí se lo dejé simplificado. La capa de vectores solo lo utilizo en la parte del line art y el de rasterizado para todo lo demás. O sea, casi el 90% de las funciones de este programa, por ejemplo Clip Studio Paint, casi el 90% de las funciones la vamos a poder utilizar con la capa de rasterizado, obviamente sacando todas las virtudes que tiene la capa de vectores. Así que bueno, hasta acá llegó el tutorial. Espero que se haya comprendido las diferencias principales o básicas entre las dos capas. Si tienen alguna duda, no se olviden en comentarme, que siempre respondo a todos sus mensajes. Así que bueno, espero que tengan un buen fin de semana y nos vemos en la próxima. We'll be right back.